Católica en Venezuela. Estaba a riesgo su vida. Los testimonios y opiniones emitidos en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. Según un artículo publicado en The Washington Post en el año 2022, países como México, Argentina, Colombia, Chile y Perú han enfrentado escándalos de abuso clerical. Estas acusaciones han desembocado en renuncias y condenas de altos cargos de la Iglesia. Sin embargo, sobre esta materia la situación en Venezuela ha sido distinta. ¿Cuál es la razón? De acuerdo con la investigación del influyente medio norteamericano, el tema no ha recibido la misma atención mediático-judicial debido a que la mayor atención del país se ha centrado en el ámbito político. Me dice que vaya a dormir a su habitación. La cama de él tenía una, creo que se llaman cama dúplex, una gaveta. Y bueno, pues él me dice que duerma ahí. Pues yo me acosté a dormir allí, ¿no? Y ahí se dio el primer abuso sexual. Al menos en 10 de los casos de abuso sexual infantil examinados por The Washington Post, la mitad de ellos habría ocurrido entre los años 2001 y 2022. Una de las conclusiones más preocupantes tiene que ver con el destino posterior de los responsables. Las investigaciones arrojaron que los sacerdotes condenados fueron liberados antes de tiempo, o en el peor de los casos, nunca cumplieron condena. Mi lucha es por la justicia, eso es lo primero, porque la voz de cada sobreviviente sea escuchada, porque cada sobreviviente merece ser escuchado, merece ser creído y merece que se construya desde las instituciones un lugar mucho mejor. La investigación llevada a cabo por la periodista Ana Vanessa Herrero para Washington Post indica que 3 de los sacerdotes señalados de delitos sexuales regresaron al ministerio, lo que refuerza la idea de que no hubo consecuencias estrictas. Hoy 2 venezolanos adultos recuerdan su pasado infantil de víctimas abusadas y toman la palabra para dar un mensaje de alerta y evitar así que otros creyentes caigan en manos de inescrupulosos y manchen la imagen sagrada de la Iglesia. Hace 2 años, un diario muy reconocido a nivel mundial publicó un reportaje de cómo en Venezuela un conjunto de sacerdotes que ya tenían condenas por abusos sexuales seguían siendo sacerdotes, ¿no? Y esto es escandaloso.
Ya a los 12 años, 12 o 13 años, yo empecé a tener, producto de estudiar en un colegio de religiosas en La Zulita, empecé a tener alguna intención o alguna ilusión, mejor dicho, de ser sacerdote, ¿no? Y eso conspiró de algún modo en mi vida, ¿no? Como muchos niños, pues soñaba con ser astronauta, viajar por el mundo, conocer más animales, sonreír mucho más. Y a medida que fui creciendo, un poco más a la adolescencia, a la pubertad, me orienté mucho a la escritura. Escribía poemas, escribía relatos y ese era mi sueño permanente. Digamos que mi primer sueño propiamente que puedo decir con respecto a mi futuro es querer ser sacerdote. Colegio Monseñor Chacón, La Zulita, Estado Mérida. Es un pueblo de unos 11.000 habitantes allá en La Zulita, un pueblo de Mérida. Sí, toda mi familia es de Mérida. Mi padre es de Mérida, mi madre es de Mérida. Luego 2 hermanos se radicaron ya aquí en Caracas. Siempre que salía de la escuela, del liceo también, mi actividad fundamental era ir a la iglesia. Especialmente los miércoles, que había como un taller bíblico, y para mí era una felicidad enorme. Ya las cargas académicas eran como pesadas y la iglesia representaba un espacio de liberación, de hacer otra cosa, de conocer más de Dios, cosa que yo amaba profundamente. Siempre fui un niño muy tímido, la verdad sea dicha, ¿no? Entonces, también el ambiente de donde vengo es un ambiente muy conservador. Soy hijo de padres mayores, entonces eso también influye un poco, ¿no? Leía, me gustaba leer de niño y luego pues cuando ya conocí este mundo de la iglesia o eso, participaba en todas estas actividades. Eso es bien curioso, ¿no? Porque recuerdo mucho que hubo un libro que fue un parteaguas en mi vida que se llamó La vocación, 133 ideas para cultivarlas, de un sacerdote que se llama Eliezer Salesman, creo que así se llama. Y este libro me lo dio una hermana, y entonces digamos que ese fue el inicio, el parteaguas en mi vida con respecto a esto. Y los miércoles iba a este estudio bíblico y me sentía muy bien porque era conocer más teológicamente de Dios y era algo que yo amaba realmente. Los sábados asistía también a la limpieza, actividades con los jóvenes en el grupo juvenil y los domingos a misa. Pero era fundamental porque me liberaba de las cargas académicas, de las situaciones de la familia, y para mí era un lugar feliz. Las hermanas dominicas tienen dentro de, digamos, de las actividades extracátedras que tienen en el colegio, tienen un grupo un grupo juvenil que se llama Antorchas. Y participaba con este grupo juvenil, una religiosa muy buena, muy querida. Entonces nos llevaban a todos los jóvenes a visitar los enfermos de la comunidad. Hay actividades de la juventud católica en la iglesia, de evangelización. Entonces sí, fue en esa onda como se vino dando todo. Mi abuela siempre fue muy religiosa y ese fue el punto fundamental para acercarme a la iglesia. Ella era cursillista, bueno, es cursillista y legionaria, y siempre nos habló a mi hermana y a mí de Dios, de pues, lo bonito de la experiencia de encontrarse con Él, de vivir una vida distinta, de servir, y ese fue un punto fundamental. De donde vengo es una zona sumamente conservadora, entonces es una familia muy conservadora, ¿no? Sí, por supuesto, mi padre era un hombre católico, y más allá de católico, era un hombre al que no le entraban balas, ¿no? Con respecto a todo esto. O sea, era católico a rajatabla, ¿no? Y lo mismo mi madre, ¿no? Mi abuela especialmente era la más creyente. Y mi abuelo también, aunque no convivía yo mucho con mi abuelo. Mi madre un poco más creía en Dios, respetaba mucho el temor de Dios que hay que tener, pero no guardaba que si la Semana Santa o no iba a misa los domingos. El pilar siempre fue mi abuela. Pero en definitiva siempre había una fe
digamos, siendo venezolanos que nos orientamos mucho al cristianismo, al catolicismo, siempre había esta fe sustancial de respetar a Dios y de tener esa estima también hacia los sacerdotes, hacia todo lo referente a la iglesia. Por lo tanto, sí, es una familia netamente católica, ¿no? Muy creyente, pero un catolicismo que no admite discernimiento de ninguna naturaleza, ¿no? No admite, sino es a rajatabla, como ya lo dije, ¿no? Primero, mi abuela muy feliz de que yo asistiera, de que estuviera en el grupo juvenil, de que sirviera. Mi mamá era un poco más, a veces no estaba tan contenta, simplemente lo respetaba y me apoyaba, porque en ocasiones, en estas actividades de verano, yo salía fuera de mi casa y permanecía una semana, más de una semana, y ella me apoyaba. Pero no era algo que realmente le ocasionara una alegría. Sin embargo, pues para mi abuela sí. Y pues cambió en el sentido de que quizás yo me distraía mucho más, era algo que me apasionaba, que mi mamá notaba que me gustaba, por eso me apoyaba. Y creo que en otra cosa pues no hubo mucho cambio. Más de alguna forma cuando había una situación que yo veía que era muy incómoda dentro de mi familia, pues yo dar como un mensajito de esperanza y siempre eso de alguna forma ayudaba un poco. Las clases en el colegio iniciaban a las 7 de la mañana y sonaba el timbre de salida a la 1:20 de la tarde. Había un día a la semana, creo que era el martes, en donde la actividad del grupo juvenil Antorcha era de 3 a 5 de la tarde. El martes o el jueves, no tengo ahora mucha precisión, ¿no? Digamos que esos días, y por supuesto si había alguna actividad académica, pues me quedaba, ¿no? Pero esos días salía de las actividades del colegio, esperaba, porque más allá del pueblo donde está el colegio, yo vivía en un caserío, en una aldea, ¿no? Un sector rural, ¿no? Entonces, esos días yo me quedaba en el pueblo donde está el colegio e iba en la tarde a la actividad del grupo juvenil Antorcha. Entonces, los demás días, pues sí me iba a la casa a atender mis obligaciones académicas. Pues el grupo era una familia realmente. Nos apoyamos mutuamente, conversábamos de nuestras cosas, de las cargas que teníamos en la casa, en el liceo. Y con ellos también hacíamos muchas dinámicas internas, especialmente los sábados luego de la limpieza de la iglesia, pues hacíamos algo entre nosotros, ¿no? Que sí, comernos un pancito, tomarnos un café, conversar, programar actividades, pero siempre y sobre todo, pues de alguna forma tener como esa disposición de hacer un servicio dentro de la iglesia, especialmente de la vicaría donde yo pertenecía, que hoy en día es parroquia. En la parroquia había un grupo que se llama Socio o Cofrades del Santísimo Sacramento, ¿no? Entonces, esa cofradía, una vez al mes, tenían una celebración en otra parroquia, ¿no? Entonces, en esa oportunidad fue en la Catedral de Mérida. Bueno, me convidaron a asistir a esta actividad, me fui a esa actividad y al salir de la catedral, en ese momento estaba la librería San Pablo en la parte de atrás de la catedral. Entonces yo di la vuelta en el edificio Roma en Mérida, yo di la vuelta y me llamó la atención la librería porque en la parte de afuera pues habían libros católicos y todo esto, ¿no? Entonces entré y allí estaba Huerta y estaban Juan Huerta Ibarra y ahí estaban otros jóvenes. Jóvenes de los cuales hoy en día uno es sacerdote y otro que fue víctima junto a mí. Entonces, sí, habían 3 personas que estaban en ese momento allí y también, pues, por supuesto, los trabajadores de la librería. Y fue allí donde conocí a Huerta, ¿no? El primer contacto con él fue justamente una actividad de jóvenes que organizó la vicaría, a la que yo asistía, y nos llevaron a un ancianato donde había un espacio pues, grande y donde íbamos a hacer la actividad. Él se tardó un poco más en llegar y pues cuando llegó fue inevitable no fijarse y que causara como una impresión porque era muy alto, vestido todo de blanco, ¿no? La sotana, y una persona pues
con un sentido de la palabra, del diálogo increíble. Recuerdo que en ese primer encuentro muy rápidamente se aprendió nuestros nombres, éramos como 15 jóvenes, y para mí eso fue muy significativo porque es el hecho de que un hombre de Dios, un hombre que es bueno, que tiene el poder de Dios, se aprenda tu nombre, genera un detalle a valorar, en este caso por mis creencias, por la fe genuina que yo tenía. Y ese día también, antes de irnos, anotó nuestros nombres, nuestros números de teléfono y nuestras edades. Era un tipo un tanto carismático, ¿no? Y inmediatamente me abordó, me regaló libros, marcalibros, y con esa simpatía pues me pudo cautivar, porque además de esto, la otra imagen del sacerdote era un cura de mi pueblo, era un hombre que tenía en ese momento unos 50 años de ser párroco allí, era un sacerdote mayor, muy lejano, un hombre que salvaguardaba las instancias o los espacios entre la posición del sacerdote y la posición de sus feligreses. De modo que cuando conozco a Huerta, de ver a aquel hombre sacerdote, joven, cercano, ameno, eso me cautivó, evidentemente, ¿no? Se ganó mi confianza por detalles como ese, ¿no? Pues se ganó mi confianza con, creo que muchas cosas, como le contaba yo, sobre mis afinidades, quiénes eran mis santos favoritos, qué era lo que más me gustaba de la iglesia, las sagradas escrituras, la historia. Él siempre me regalaba estampitas, reliquias de mis santos favoritos. Me regaló una foto donde él sale con Juan Pablo II en una visita que hizo al Vaticano. Él sabía que Juan Pablo II en ese momento era mi papa favorito. Y regularmente, ya que tenía nuestros números, me llamaba para saber cómo estaba yo, cómo estaba mi familia, cómo iban las clases, cómo iba mi actividad dentro de la iglesia. Y eso pues me generaba una satisfacción porque era alguien de Dios que se estaba preocupando por mí, que le interesaba cómo yo estaba. Y pues eso fue fundamental. Especialmente cuando me contaba historias, yo creo que él podía notar cómo yo quedaba extasiado realmente de todo lo que me contaba de los santos, de sus viajes a Jerusalén, a Roma. Eso para mí fue muy significativo y generó que yo le tomara una admiración y un aprecio gigantesco. Entonces ese fue un detalle. Ya luego me invitó a la casa donde ellos tenían, era un campamento no un campamento vocacional, era una casa religiosa en donde estaban los jóvenes durante el aspirantado, una casa de formación religiosa, ¿no? Entonces, él me invita a almorzar un día, otro día fue al colegio donde yo estudiaba, me esperó allí, entró en contacto con las religiosas, digamos, y tejió toda una red en torno a mí, a través del párroco, a través de la hermana, a través de estas invitaciones en las que, bueno, pues me enamoró en el buen sentido de la palabra, ¿no? Yo frecuentaba la parroquia Inmaculada Concepción de la Zulita y este viaje a la catedral fue puntual, ¿no? Y eso fue puntual y él no estaba dentro de los clérigos que estaban ese día consagrando, digamos que estaban participando de la misa en la catedral, sino que estaba en la librería San Pablo. Y fue así, en esos términos. Del medio de donde yo vengo, ser sacerdote es una suerte, una prebenda, ¿no? Dentro de esa sociedad, ¿no? Y en la sociedad venezolana en general, pero sobre todo en un sector tan conservador como ser sacerdote es una bendición, es un ungido, ¿no? Entonces, creo que eso influyó un poco. Y no sé, yo era un niño muy inocente, ¿no? Sumamente inocente. Entonces, creo que eso también, en medio de mi inocencia, era como lo único que veía, ¿no? Pues yo lo definía como un santo. Para mí era un santo en vida. Además, siempre comentaba yo con mis otros compañeros que era muy inteligente y que sabía realmente mucho acerca de
de teología, de filosofía, de historia, toda la historia de la iglesia, la vida de los santos, pero para mí, ante todo, era un santo. Él se llamaba Ildemaro Flores Cordero y era un monseñorino de la iglesia. No era obispo, a los obispos se les llama monseñores. Él no era obispo, era monseñorino. Esto porque hace muchos años este título se compraba en el Vaticano. Y esto lo que podía hacer era que él se vistiera como un obispo, pero realmente no era obispo, era un sacerdote común como cualquiera. Y pues él estuvo a cargo de muchos grupos juveniles. De hecho tenía un grupo juvenil muy importante que ya para ese momento había acabado, pero que en su momento fue muy importante dentro de la arquidiócesis de Barquisimeto. Escribió libros acerca del grupo, tenía como unos estatutos, unas normas, y además fue también rector de el colegio diocesano, que siempre tenía una importancia dentro de las dinámicas de la arquidiócesis de Barquisimeto. Él me invita a su casa, ¿no? Entonces, ya luego él me dice que yo era aspirante, o sea, que yo era un aspirante, me presenta formalmente como un aspirante a ingresar a la congregación religiosa, ¿no? Entonces, me rotula como aspirante y ya per se uno siente que sí, que ya se compromete, que hay un inicio en uno con respecto a esto. Entonces, él me invitaba para ir los fines de semana, porque entre semana pues atendía mis obligaciones académicas, ¿no? Entonces, yo creo que fueron unos 3 viajes de ida y vuelta, desde La Zulita a Mérida, a la ciudad de Mérida, donde estaba esta casa. Y bueno, yo creo que como en la tercera oportunidad, pues ya él comienza con este tipo de cercanías hacia mí que terminaron en los abusos sexuales. Era una casa muy bonita, una casa en una zona del valle en Mérida, muy acogedora. Él nos invitaba a un compañero y a mí a su casa. Tenía más afinidad con nosotros, quizás por el interés que mostrábamos, por cómo sabíamos de la Biblia, nuestro interés por las cosas de Dios. Y en la segunda ocasión que nos invitó, mi compañero a último momento no pudo ir y me llama. Me dice que no podía asistir y yo, como ya estaba realmente listo, no miré como algo negativo para no ir yo, para yo no visitarlo. Y pues decidí subir a Barquisimeto sin que mi compañero estuviera conmigo. Al llegar, pues nos saludó como siempre, nos saludaba con un beso en el cachete, y algo que no hizo la primera vez que asistí a su casa fue llevarme a su capilla personal. Salía, creo que los sábados en la mañana y regresaba el domingo. Entonces yo me llevaba lo de hacer las tareas del colegio, las hacía allá y pasaba esa noche allí en esta casa que se llama Casa Reina de los Apóstoles. Repito, del ambiente donde yo vengo, el que alguien sea elegido de algún modo para esto es una suerte, es una bendición, ¿no? Entonces, claro, ellos estaban muy contentos. Nunca sospechas de ninguna naturaleza, Allí pues rezamos, yo realmente le di gracias a Dios porque había llegado con bien, y él me colocó la mano en la pierna, que era algo que él hacía cuando yo me confesaba. Yo siempre creí que lo hacía porque quería que yo entrara en confianza, para decir lo que había hecho de mal, para que no me sintiera incómodo. Posteriormente nos fuimos a su cuarto, y allí pues lo de siempre, que fue hablar de Dios, mostrarme libritos, regalarme estampitas, contarme de sus viajes. Era algo que regularmente siempre hacía. En la avenida Universidad en Mérida había un lugar donde se compraban las carnes y otro lugar donde se compraban los víveres. Y ese día salimos a comprar, creo que salimos a comprar alimentos para los perros. Los perros se llamaban Urco y Lara. Y entonces, bueno, compramos las cosas,
y subiendo por la avenida Universidad hacia el valle donde quedaba esa casa, yo iba de copiloto del lado derecho de él y él iba pues, conduciendo, ¿no? Entonces su primera expresión fue fíjate Leo, ¿no? Entonces me apoyó su mano en la ingle, en la parte alta de la ingle hacia los testículos. Entonces fue algo así como fíjate Leo, ¿no? Claro, yo quedé impávido en ese momento. Yo no tenía capacidad de defenderme de una cosa como esa. Si bien yo entendía que algo estaba mal, yo no sabía qué era lo que estaba mal, ¿no? No iba más allá. Y él inmediatamente se timbró y se alejó, ¿no? O sea, no se alejó, pero tomó distancia, tomó una sabia distancia sobre ese momento. Y ya luego yo empecé a ver algunas cercanías de él con este otro joven, por lo menos de quien abusó, a quien él le daba besos en la mejilla, toqueteos en la espalda. Entonces, claro, además de que lo hacía conmigo, lo hacía con este joven, ¿no? Pero luego a la hora de la comida, del almuerzo, él vivía solo, pero su hermana estaba al lado de la casa y le llevaba el almuerzo. Comimos y él me dijo que tenía que descansar. Y yo, pues, bien, pensé que mientras él descansaba yo me iba a quedar leyendo porque tenía una biblioteca completa en su sala. Y yo dije, bueno, me quedo leyendo. Sin embargo, pues me mandó a cerrar la ventana, apagar la luz y me dijo, pues yo te hago un espacio y puedes descansar aquí conmigo. Yo dije, pues, lo primero que no era necesario. Pero él me insistió y me dijo, no, tranquilo, pues aquí yo te hago un espacio y también duermes un poco. Pues yo me quedé del lado del borde de la cama. Pues no sé, pasaron 5 minutos quizás y comencé a sentir que me agarró la mano. Y luego pues comenzó a tocar mi pecho, mi estómago. Metió su mano dentro de mi camisa y me comenzó a tocar. Ya luego, una noche estábamos viendo una película y yo inicialmente cuando iba dormía en las camas literas donde dormían los demás jóvenes. Pero esa noche estábamos viendo una película y estábamos comiendo frutos secos y él me dice que me quede a dormir con él. Y bueno, los otros jóvenes se fueron a dormir allá. Era el superior de la congregación, ya yo era un aspirante y tenía que obedecer a lo que el padre dijera, ¿no? Sí, entonces, bueno, me dice que vaya a dormir a su habitación. La cama de él tenía creo que se llaman cama dúplex, una gaveta. Y bueno, pues él me dice que duerma ahí. Pues yo me acosté a dormir allí, ¿no? Y ahí se dio el primer abuso sexual. Yo me acosté boca abajo. Él me aló y me dijo, ven acá, pendejo, me dijo. Y fue cuando abusó la primera vez de mí. Entonces, sí, él me besó, introdujo su lengua en mi boca, y llevó mis manos hasta sus genitales para... Entonces, pues bueno, era una circunstancia sumamente difícil para mí porque yo era indefenso ante aquello, ¿no? No tenía yo la manera de defenderme ante eso. Y bueno, aquel tipo abalanzado sobre mí, besándome en esas circunstancias tan draconianas, ¿no? tan duras para mí. Pues en ese momento me quedé un poco como en blanco, como bloqueado, como si no supiera qué hacer, paralizado. Y de pronto su manoseo fue como más intenso, fue un poco más brusco. Me montó su pierna en mis piernas y me comenzó a besar. Yo pues cerré la boca, nunca la abrí y su lengua pues me pasaba por los labios
por la mejilla, por toda la cara casi. Y yo realmente tenía muchas ganas de vomitar y porque olía muy mal. Yo me quedé paralizado, no sabía qué pensar. Me quedé como en blanco, bloqueado. Bueno, realmente no sé cuánto tiempo pasó hasta que comenzó a tranquilizarse. Su mano no solamente estaba en mi pecho, también bajaba hasta mis genitales. Y comenzó a tranquilizarse y me dejó, me soltó. Y se acostó de nuevo. Pues yo creo que en un punto se me vino el pensamiento de él se siente solo, o sea, él quiere como un abrazo. Y eso es lo que está pasando en este momento. Lo que pasó fue eso, que él quería un abrazo y porque vive solo, porque no tiene a nadie cerca. Y nada, es eso. Pasaron como 10 minutos y me dice, bueno, ya no, nos podemos parar. Y me dijo, acomoda aquí, que era su cuarto, para celebrar la misa. Y ahí celebramos la misa, me dio la paz y me dio la comunión. Justo después de haber hecho lo que hizo. Pero ya luego él atenuaba eso porque al otro día se levantaba, rezaba tranquilamente, decía misa con tranquilidad. O sea, él era un tipo que lograba intercalar con suma tranquilidad los abusos sexuales con su vida como sacerdote, con su vida como superior de la congregación religiosa, y por supuesto ante los demás, ¿no? Y eso fue así siempre, ¿no? Era un hombre, además de que se levantaba a las 4:30 de la mañana no a rezar un solo rosario, sino que rezaba el rosario está compuesto por 5 misterios, ¿no? Este hombre se levantaba a rezar 15 misterios y después a dar la misa. Y entonces, pues claro, uno entró en aquella normalidad de que él abusaba de uno, pero al otro día con suma tranquilidad él seguía con sus actividades. Siempre lo siguió haciendo, ¿no? Un año, un poco más o un poco menos, pero al menos durante ese tiempo siempre lo hizo, que yo iba a esa casa, ¿no? Entonces ya, no, Leonardo, ¿dónde va a dormir? Va a dormir con el padre Huerta. Yo tenía que ir a dormir con el padre Huerta y las circunstancias eran las mismas, ¿no? Luego de la misa me fui ya a mi casa y mientras iba caminando a la parada, yo pensaba, si le cuento esto a mi mamá no lo va a entender. No lo va a entender porque él es un hombre que está solo y que se siente solo. Cuando llegué a mi casa, pues realmente me sentía muy cochino, me sentía asqueroso. Y lo primero que hice fue bañarme y cepillarme los dientes. Luego de eso, era aproximadamente como las 7 de la noche y él me llama para saber si yo había llegado bien. Y pues quizás la tranquilidad de su actuación, como si no hubiese pasado nada, pues eso me daba un poco de tranquilidad y me decía yo mismo, no pasó nada, tranquilo. Y pues nada, nunca se lo dije en ese momento a mi mamá, simplemente me lo callé. Y cuando me fui a acostar a dormir, pues sí es verdad que se me venía un poco a la mente eso y yo intentaba bloquearlo, no pensarlo. Pero ya yo veía también que él abusaba de otro joven, que tenía estos coqueteos con esta otra persona, a quien él le dice el Goldo. Y bueno, pues siempre, o sea, se mantuvo en esa línea, ¿no? Recuerdo mucho que una vez estaba la señora cocinando, que trabajaba en esa casa, y él me aló y me llevó a su habitación y me practicó sexo, ¿no? Entonces, era una cosa demasiado repugnante para mí, demasiado difícil de digerirlo, pero en virtud de que él era el superior de la congregación religiosa, dentro de estos medios se impone una matriz de que la voz del superior
es la voz de Dios, pues yo tenía que obedecer, hacer lo que Él dijera, acceder a eso y callar además, ¿no? Y callar. Pero el asunto de callar no era algo ni siquiera que Él me lo imponiera, que yo no era capaz de verbalizar lo que estaba pasando. Se repitió en otra ocasión, aunque no fue de la misma forma. Él tenía una especie de misa o de celebración en una zona un poco lejana, y yo fui a ayudarlo a vestirse y acompañarlos antes, de que lo recogieran. Y pues en esa ocasión, él, luego de bañarse, se comenzó a vestir, pero me pidió que lo ayudara con la sotana, porque la sotana tiene muchos botones. Y pues en ese momento me abrazó antes de que pues estuviera todo abrochado. Me comenzó como a tocar con sus manos toda mi espalda, los glúteos, y hacía movimientos, me pegaba hacia su cuerpo y hacía movimientos por la zona de las caderas, para que yo sintiera pues esa zona de abajo. Después de allí no lo vi más nunca. Yo salí de allí, de su casa, a él lo fueron a buscar y esa fue la última vez que lo vi. Recuerdo que en una oportunidad estaba él revestido en la sacristía antes de decir la misa y abusó de mí nuevamente allí. Y ya una noche de esas yo ya estaba demasiado mal por lo que sucedía. Entonces yo escribí, repito, yo no tenía la capacidad de verbalizar lo que pasaba, ¿no? Entonces yo escribí yo escribo mis pecados, ¿no? O sea, busqué la manera de confesarme con él y a través de este medio de confesión decirle que yo no me sentía cómodo, ¿no? Entonces yo le digo a él que no, dentro de la confesión, yo le digo que no me hiciera más eso. Entonces él me pregunta, ¿eso qué? Yo le digo, eso que tú me haces en la cama. Y él me absolvió. O sea, porque con lo cual sembró una culpabilidad en mí que yo no tenía. Es decir, él dijo que yo era el culpable de eso, si bien no lo dijo expresamente, tácitamente sí, porque él me está absolviendo de una culpa. Y sembró en mí una culpabilidad que yo no tenía, ¿no? Y además una absolución que, según las disposiciones de la iglesia, es sacrílega porque él que estaba cometiendo la infracción, que estaba cometiendo el abuso, el delito, me absolvió a mí de su propio delito, ¿no? Huerta ya había abusado de otro joven en el 96, cuando llega a Venezuela, ¿no? Y yo sospecho que los abusos que él nos daba a nosotros, o sea, que él nos infligía a nosotros, empezó a causar ruido dentro de la congregación, ¿no? Y lo cambian a él a Roma durante un año. Entonces, bueno, ya él lo mandan a Roma y yo, bueno, además de que este evento donde yo de algún modo pude decirle que no me hiciera más eso también marca un hito en esa situación, un hito en sentido negativo, ¿no? De esa situación, ya yo me aparto de ese lugar, ¿no? Me sentí como culpable. No era consciente realmente de lo que había pasado, pero sentía que algo no estaba tan bien del todo, y me sentía culpable de algo. O sea, era una culpabilidad que brotaba y realmente yo no identificaba de dónde específicamente, pero también habían emociones desagradables, así, había una sensación de desagrado, de asco, de algo como que cochino que llevaba yo por dentro. Y esas emociones realmente permanecieron por mucho tiempo. Y de hecho no es que se escapen nunca de las dinámicas de continuar con la vida. Pero los pensamientos eran bastante recurrentes en cuanto a sentirme mal. Sentir que quizás yo valía menos que los demás, que quizás mi vida no era lo suficiente, que no tenía talentos, que no tenía capacidades. Por momentos también habían pensamientos suicidas bastante recurrentes. Por momentos quería yo simplemente dejar de existir. Yo sufría de cualquier cantidad de cosas, dolores, dolencias de un lado, de otro. Iba a un médico, iba a otro médico, iba a otro médico.
Y, y bueno, durante la universidad iba muchos médicos, entonces era una respuesta del estrés postraumático que yo estaba viviendo, ¿no? Producto de los abusos. Entonces sí somatizaba, y no solo eran las somatizaciones, era la vergüenza, era la culpa, era el miedo, todo lo que yo estaba atravesando producto de lo que había vivido, ¿no? Son muchas, ¿no? O sea, el abusador sexual, el Papa Francisco ha hablado de eso, ¿no? Es un antropófago, que si bien no lo hace directamente, lo devora a uno. Uno queda destruido en su ser, ¿no? O sea, las consecuencias son muchas: el miedo, el temor, la vergüenza, la culpa, las dolencias. Yo era una persona sumamente apocada en la universidad. Luego de eso, bueno, y busqué el refugio en estudiar mucho, ¿no? Leía muchísimo, estudié filosofía, luego me hice abogado, y ese era como mi refugio era ser un buen estudiante y tener buenas calificaciones. No, nunca lo hablé con nadie. De hecho, cuando me regaló la foto de Juan Pablo II y él, me dijo que no se lo dijera a nadie, porque era algo como especial y que quizás los demás se molestarían. Y pues eso también influyó un poco para yo realmente no contar mucho de lo que él me obsequiaba, y mucho menos lo que me había pasado. O sea, no se lo dije a nadie, ni en la iglesia, ni en mi casa. De hecho, fue algo que yo bloqueé por mucho tiempo. No era que yo pensaba esto. O sea, esto quedó sepultado para mí en lo más profundo de mi conciencia, hasta que pude identificar lo que era y comenzar a hablarlo. En una oportunidad me iba a suicidar en el metro de Bellas Artes. Y bueno, me enfermé y me llevan con la sexóloga y la psiquiatra que me atendió, la doctora Canaval. Y entonces empieza un trabajo terapéutico, y es cuando yo le digo que había sido abusado sexualmente por el padre Huerta. Y es en ese momento, a los 28 años, que yo le digo a ella: de mí abusó este sacerdote. Y bueno, ella muy sabiamente me dio todas las, digamos, me dio fortalezas desde el punto de vista psicológico, y es cuando yo decido verbalizar lo que había pasado. Es decir, que entre el tiempo de los abusos y el tiempo en que yo logro verbalizar pasaron muchos años, ¿no? Más nunca recibí una llamada de él, y pues yo tampoco lo busqué. A veces sí es cierto que pensaba como qué estará haciendo, cómo se encontrará, cómo irá su salud, pero más nunca busqué contacto con él y él tampoco conmigo, hasta que llegó un día, estaba de misiones y creo que era Semana Santa, si mal no recuerdo, y lo nombran en los difuntos, y pues yo me quedé un poco choqueado. Sí, eso fue, yo conocía, había un sacerdote de estos de la Sociedad de San Pablo que tenía cercanía. Me acuerdo que nos coincidimos en la Universidad Andrés Bello. Él estaba haciendo su posgrado, yo estaba haciendo el mío, entonces estaba en un aula al frente, y ese día nos vimos, ¿no? Y bueno, hablamos de la mejor forma, y yo le pido el número de teléfono del padre Huerta. Y es en ese momento que yo le digo, ha llegado la hora de hablar de lo que sucedió hace 18 años. Yo le digo: tú sabes que abusaste sexualmente de mí. Y él no lo niega, ¿no? Dice: sí, y lo lamento mucho. Y su respuesta era que él vio en mí nuevamente aquel niño, el candor de aquel niño, ¿no? Dijo que iba a reunir dinero y que íbamos a ir ante la Virgen de Guadalupe, y que él allá me iba a pedir perdón por lo que había pasado. Mi intención era que él reconociera que había abusado de mí. Y luego se planteó, él me pidió que le protegiera su ministerio sacerdotal, ¿no? Entonces él dice que él va a indemnizar, porque bueno, yo estaba viviendo un infierno en ese momento con la enfermedad que tenía encima, ¿no? Entonces él dice que él me va a indemnizar, que le proteja su ministerio. Y bueno, en esas conversaciones, ires y venires, pues transcurrieron más o menos 4 meses, hasta que un buen día me aborda un despacho de abogados de Estados Unidos.
y me amenazan, ¿no? Sus constantes comunicaciones con el padre Huerta y la Sociedad de San Pablo serán tomadas como una amenaza y esto será intolerable y una serie de cosas que me dijeron, y es cuando yo decido denunciar. Entonces, pues en eso sí fui yo muy enfático, ¿no? Le dije, yo necesito que usted se haga responsable por lo que me hizo, ¿no? Y si no, yo lo voy a denunciar. Y eso sí es verdad que lo cumplí. Si decido redactar una denuncia en el mismo 2020, luego de haber hecho realmente una reflexión profunda, de haber interiorizado pues lo que había pasado, también una red de Argentina de sobrevivientes de abuso me acompañó, me ayudó muchísimo, fueron un punto de apoyo indescriptible. Y pues yo mismo redacté la denuncia. Realmente no tengo, digamos, los conocimientos básicos que tiene un abogado, pero intenté recopilar todo lo que había pasado, cada hecho, definir pues los días que él iba a la iglesia, en qué lo ayudaba, todo lo que me había obsequiado, lo que me había regalado. Y pues yo mismo redacté la denuncia porque realmente lo que yo quería era que la iglesia supiera que había pasado algo y que tomara cartas en el asunto especialmente para que esto no pase más. Y esto era lo que yo pensaba, ¿no? El día en que este despacho de abogados me abordó, yo inmediatamente redacté mi denuncia y se la llevé al cardenal Porras, que era el arzobispo de Mérida en ese momento y también ocupaba el cargo de administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas. Allí yo presento la denuncia ante el cardenal Porras y él remite la comunicación al seno de la congregación religiosa a la que pertenecía este sacerdote. Y se activa un proceso canónico, ¿no? Y luego fui a la fiscalía y denuncié e hice público el caso. Yo decidí hacer público mi caso. Y entonces, bueno, la fiscalía, lo primero que sucedió era que la fiscalía alegaba que este delito estaba prescrito para aquel momento. Yo me seguí manteniendo en los medios de comunicación. Creo que pasó 1 año o 2 años ya. Y sí, debo decirlo que se desafió al sistema y pidieron la orden de captura contra Huerta, ¿no? O sea, pese a esta, que yo estoy en total desacuerdo. Además, ya hoy en día hay una ley que prohíbe, digamos, en el año 17 hubo una sentencia que dijo que estos delitos eran imprescriptibles. El mundo ha dicho que esto es imprescriptible porque son daños que se prolongan a lo largo de la vida, ¿no? Y piden la orden de captura contra Huerta y después libran la ficha roja contra Huerta, ¿no? A la par que se llevó el proceso canónico, ¿no? Que eso también fue muy duro para mí porque yo digo, es tan pernicioso el daño que me hizo Huerta como el enfrentarme nuevamente a este sistema de la Iglesia Católica, sobre todo acá en Venezuela, en donde ellos pretendieron nuevamente eludir sus responsabilidades y decir que no, que eso no había pasado, que habían sospechas sobre mí, sobre mis verdaderas intenciones, y nombran creo que te lo había dicho, no nombran a Arturo Peraza para investigar eso, y Arturo hizo un desastre, ¿no? O sea, Arturo me hizo un daño terrible a mí, porque él dijo que no. O sea, yo le presento con nuevamente, que es lo que más indignación da, ¿no? Nuevamente con mi inocencia, creyendo en la buena fe de estos sujetos, le presento yo todas las pruebas a Arturo Peraza, ¿no? Y le digo, esta casa era de esta manera, los jóvenes que estaban eran ellos, aquí están mis valoraciones psiquiátricas, psicológicas. O sea, yo le presenté, y lo puedo decir como profesional, como abogado que soy, le presenté todas las pruebas para que Arturo Peraza en ese momento dijeran, aquí tiene que activarse un proceso canónico. Y la sugerencia de él era que se archivara la denuncia hasta tanto y en cuanto yo pudiera aportar nuevos elementos. Y mi indignación fue de tal manera que yo dije, bueno, ¿qué hago yo? Si los abusos, o sea, estos abusos sexuales se dan en sitios cerrados, se dan alejados de las personas. Entonces mi indignación era que él prácticamente pretendía que yo sacara un video, no sé qué fue lo que pretendió, para que creyeran en mí, ¿no? Y con eso se cerró el caso aquí en Venezuela. Sin embargo, cuando yo envío la denuncia,
me responden que a la denuncia le faltaba una firma y que tal cual yo la había enviado, la iban a remitir a la Arquidiócesis de Barquisimeto. Esa fue la única vez que me respondieron. Más nunca me dijeron nada. Entonces yo me fui a México. Allí conseguí, bueno, en primer lugar un primer reportaje que sacó una periodista especialista en la fuente religiosa en México, y luego una asociación en México patrocinó mi viaje, y yo en el Club Los Periodistas en México dije: aquí está Juan Huerta Ibarra, él abusó de mí, él tiene una denuncia. Estaba en México en ese momento, él estaba guardado por los Padres Paulinos en México. Y bueno, entonces allá sí se activó un proceso canónico que concluyó con la expulsión, porque ya se consiguió culpable allá, luego del procedimiento canónico allá, y porque hubo otra víctima que verbalizó lo que sucedió. Yo creo que desecharon el caso, y digo esto especialmente por la rueda de prensa que la Conferencia Episcopal dio en el 2022. En el 2022 ellos hacen una rueda de prensa donde el portavoz era Monseñor Moronta, y él en teoría estaba hablando en nombre de todos los obispos de Venezuela. Había un documento redactado acerca de los abusos. Sin embargo, Monseñor Moronta no tenía ni idea de los casos de abuso en todo el territorio venezolano, ni las denuncias tampoco que habían de forma civil o canónica. De hecho, cuando le preguntaban por cierto caso, él decía como que, bueno, este no es mi jurisdicción, se lo tienen que preguntar a otro obispo. Y en esa rueda de prensa fue un golpe, yo diría que bien complejo, porque nunca pidieron perdón, llamaron a las víctimas, que ellos ya habían reconocido que había una sentencia en algunos casos, supuestas víctimas, y además el rostro que mostraban, porque no solamente estaba él, estaban muchos obispos, era un rostro de impotencia, como de no estar de acuerdo con lo que estaba pasando en ese momento, que era la rueda de prensa para dar una explicación. Hace 2 años, un diario muy reconocido a nivel mundial publicó un reportaje de cómo en Venezuela un conjunto de sacerdotes que ya tenían condenas por abusos sexuales seguían siendo sacerdotes, ¿no? Y esto es escandaloso, porque son los obispos que han permitido eso. Yo perdí toda sensibilidad, lo digo abiertamente, ¿no? Ya no me extraña nada de lo que suceda dentro de la iglesia, para nada. Y he visto muchas cosas, ¿no? No voy a la iglesia, rezo de vez en cuando, pero no al Dios de los cristianos, sino no me oriento al Dios de los cristianos hoy en día, pero tampoco a ninguno realmente. Es como una conexión con el universo, con el todo, pero no hay una figura que yo pueda decir Yahvé, Alá, no. Creo que mi fe un poco ahora es más personal, más individual, y eso realmente me hace muy bien hoy en día. Mi lucha es por la justicia, eso es lo primero, porque la voz de cada sobreviviente sea escuchada, porque cada sobreviviente merece ser escuchado, merece ser creído, y merece que se construya desde las instituciones un lugar mucho mejor, especialmente que se conserve y se cuide todas las infancias, niños, niñas, adolescentes. Y nuestra lucha que hacemos desde Venezuela es para que las leyes no solamente estén en un papel, porque ya existen leyes que protegen a los niños y a los adolescentes, sino que realmente se cumplan. Que cuando se realice, por ejemplo, una denuncia y el funcionario no responda como debe responder, pues que haya una sanción, que se investigue por qué se menosprecia la verdad de un sobreviviente, de una víctima, de una persona que realmente ha sufrido tanto. Y nuestra lucha se orienta a eso, a que otras personas sepan que somos muchos los que hemos pasado por ese dolor, que se sientan acompañadas y que sepan que juntos somos más fuertes y se puede lograr algo.